Vamos a comenzar esta tarde con la oración. Nos ponemos de rodillas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de fe. Creo firmemente, porque así lo ha revelado Dios, verdad infalible, a la Santa Iglesia Católica, y por medio de ella nos lo revela también a nosotros, que hay un solo Dios en tres personas divinas, iguales y distintas, que se llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Hijo se hizo hombre, tomando por obra del Espíritu Santo carne y alma humana, en las entrañas de la purísima Virgen María, que murió por nosotros en la cruz, resucitó, subió a los cielos, y desde allí ha de venir al fin del mundo a juzgar a todos los vivos y a los muertos, para dar a los buenos gloria eterna y a los malos infierno eterno. Creo además por el mismo motivo cuanto cree y enseña la misma Santa Iglesia. Acto de esperanza. Espero, Dios mío, por ser vos omnipotente e infinitamente bueno y misericordioso, que por los méritos de la pasión y muerte de Jesucristo nuestro Salvador, me daréis la vida eterna, que vos, fidelísimo, habéis prometido al que hiciere obras de buen cristiano, como yo propongo hacerlas, ayudado por vuestra gracia. Acto de caridad. Os amo, Dios mío, con todo mi corazón y sobre todas las cosas, por ser vos bien sumo y perfectísimo. Estoy dispuesto a perderlo todo antes que ofenderos, y por vuestro amor amo también y quiero amar a mis prójimos como a mí mismo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar. La misión de esta semana está intitulada La Santa Misa Mysterium Fidei. La Santa Misa Misterio de Fe. Vamos a comenzar la misión escuchando un pasaje del Evangelio de San Juan. Este pasaje se toma de San Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. Vamos a escuchar esta palabra de Dios. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Él les respondió: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en la llaga de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, se encontraban nuevamente los discípulos dentro y Tomás con ellos. Estando cerradas las puertas, llega Jesús. Se pone en medio y dice: la paz con vosotros. Luego dice a Tomás: mete tu dedo aquí y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino fiel. Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le responde: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. Así como lo mencioné en el sermón de la Santa Misa hace un poco de tiempo,
Me voy a estar enfocando en esta misión específicamente en los sermones, en el Evangelio de San Juan. Y les animo durante esta semana, traten de tomar un tiempo para leer pasajes de este Evangelio, prestando atención a cómo específicamente en muchas partes del Evangelio de San Juan, cómo Jesús está llamando a sus discípulos y al pueblo judío a la fe, a que crean en Él, a que crean que Él es el Hijo de Dios. Y atención a la respuesta. Son pocos los que creen, muchos los que no creen. En el lenguaje de San Juan, muchos que entran a la luz y que aceptan la luz que es Jesús. O no sé si lo dije, pocos que entran en la luz y reciben la luz que es Jesús, muchos que permanecen en las tinieblas. Vamos a comenzar la misión haciéndonos una pregunta fundamental. La pregunta, ¿qué es la misa? Esto ya en sí muestra que tenemos un problema grave en nuestra iglesia porque muchos son los católicos que realmente no saben lo que es la misa. ¿Cómo no podemos saber lo que es la misa? La misa, si se está ofreciendo bien, la misa debe de estar enseñándonos constantemente lo que es. El hecho de que muchos católicos no conocen lo que es la misa, eso ya debe de plantear en nuestro corazón esa interrogativa, pues si los fieles están yendo a misa, ¿cómo es que no la conocen? ¿Cómo es que no saben lo que es la misa? Una de las respuestas más comunes que yo recibo cuando hago esta pregunta es, la gente me dice, pues en la misa escuchamos la palabra de Dios. Vamos a la misa para escuchar la palabra de Dios. Esta respuesta es muy inadecuada porque realmente no tiene que ver con lo más importante en la misa. Es cierto que en la Santa Misa escuchamos la palabra de Dios, pero escuchar la palabra de Dios es nomás una preparación. Es nomás una preparación en la fe, ayudándonos a ir ejerciendo nuestra fe para poder entrar en los misterios profundos de la Santa Misa que se empiezan a realizar después de la proclamación de la palabra de Dios. Podríamos decir básicamente en el momento del ofretorio. Una gran ventaja de la misa tradicional en latín es que tú vas a poder notar esta entrada en fe en los misterios profundos en la misa, porque vas a ver que corresponde con un gran silencio. Ese gran silencio no significa que nada está sucediendo. Ese gran silencio es un signo de que grandes cosas misteriosas e invisibles se están desarrollando y que tenemos que realmente concentrarnos en nuestra fe y que las palabras humanas no pueden expresar adecuadamente la inmensidad de lo que está sucediendo. ¿Qué es la misa entonces? Se los voy a explicar muy brevemente. Les voy a leer un texto de un libro muy bueno, un libro bastante antiguo de teología, que es un libro instruyendo a los sacerdotes y a los
seminaristas para que ellos también puedan a su vez instruir a los fieles en lo que es la misa. El libro nos dice lo siguiente: en todos los actos de nuestra religión divina, el santo sacrificio de la misa es el más sagrado, el más solemne, el más eficaz. Y luego citamos el Catecismo del Concilio de Trento. Esta enseñanza entonces que vamos a escuchar de lo que es la misa es solemnemente lo que enseña la Iglesia Católica. No son mis ideas personales, no son tus sentimientos. Lo que enseña la Iglesia Católica, lo siguiente: hay que creer, ahí está ya en toda esta misión, presten atención a la palabra clave, creer, llamado a la fe. No vas a tener vida eterna si no crees en Jesús. Hay que creer y profesar que el sacrificio que se ofrece en la misa es realmente el mismo sacrificio que se ofreció en la cruz, y que la víctima, Jesucristo nuestro Señor, es la misma que se ofreció en la cruz de un modo cruento. Porque la víctima que se inmola en la misa no difiere de la que fue inmolada en el Calvario, aunque la una sea cruenta e incruenta la otra. Es pues siempre el mismo sacrificio, cuya inmolación se renueva cada día en la Iglesia, desde que dijo Jesucristo: haced esto en memoria mía. Voy a tomar una pausa del texto. Hijitos, traten de concentrarse, de darse cuenta de lo que están escuchando. Están escuchando la enseñanza solemne de la Santa Madre Iglesia acerca de su acto más sagrado, más solemne, más eficaz. Y tantos son los católicos, tantas almas que no conocen la misa, a pesar de que van todos los domingos. Esto ha de ponernos a pensar en el Evangelio de San Juan. En todo el Evangelio de San Juan está hablando de cómo Jesús, la luz, el pan bajado del cielo, el buen pastor, de cómo Él está yendo ahí con sus ovejas, alimentando sus ovejas con el pan del cielo. Ahí está presente en medio de ellos, y muchos no lo conocen, no creen en Él, lo rechazan. Hasta lo ponen a muerte en cruz. Esto sigue sucediendo. Abran sus corazones a esta realidad. La Iglesia nos enseña que la Santa Misa es el sacrificio. Es el mismo sacrificio que Calvario. Acaban de escuchar la Iglesia enseñándonos que, dice, es el mismo sacerdote, la misma víctima, el mismo sacrificio en la cruz. Esto es un misterio inmenso. Yo no se los puedo explicar. ¿Cómo puede ser el mismo sacrificio? Yo no puedo ver eso con mis ojos. Ese es el significado de las palabras cruenta e incruenta. La Iglesia nos está diciendo, lo único que es diferente es que en Calvario fue un sacrificio con sangre. Se vio la sangre, la preciosísima sangre de Jesús, pero en la misa no. Pero la Iglesia nos dice, pero es la única diferencia. Dice, en su esencia es el mismo sacrificio. Todo el valor, podríamos decir, todo el
el valor del sacrificio de Cristo en la cruz, el valor para perdonar nuestros pecados, para unir el cielo a la tierra, para satisfacer la ira de Dios, para adorar infinitamente a Dios. Todo ese valor, podríamos decir el valor espiritual, el valor teológico, es lo mismo. No podemos captar esto con nuestros sentidos, pero por esta razón la misa es un misterio de fe. Sigue la enseñanza de la Iglesia. Escuchen con mucha atención, está explicando lo que es la misa. No hay tampoco más que un solo y mismo sacerdote en este sacrificio, Jesucristo. Porque los ministros que lo ofrecen no obran en su propio nombre, sino que representan la persona de Jesucristo cuando consagran su cuerpo y su sangre, como se ve por las palabras mismas de la consagración, ya que no dicen: este es el cuerpo de Jesucristo, sino este es mi cuerpo, poniéndose así en lugar de Jesucristo para convertir la sustancia del pan y del vino en la sustancia de su cuerpo y de su sangre. Consideren esta enseñanza. En la misa y en Calvario es el mismo sacerdote. Tú no puedes ver a Jesús con tus ojos físicos en la misa. Tú ves a un sacerdote humano, pero ese sacerdote humano es sacramento, es instrumento de Jesucristo, que es el sumo sacerdote. Y por eso las palabras de consagración son tan importantes. El sacerdote no está rezando: este es el cuerpo de Jesucristo, esta es la sangre de Jesucristo. Dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Tus oídos humanos escuchan la voz del sacerdote. Tu fe debe de darse cuenta de que es Jesús el que dice esas palabras. Él es el sacerdote. ¿Cómo podemos explicar esto? Yo no lo puedo explicar. Es un misterio de fe. Por eso la Santa Misa es Mysterium Fidei, misterio de fe. Y si tú vienes a misa y si lo único que estás pensando es en el sacerdote como un ser humano, ¿qué está haciendo el sacerdote? ¿Qué está haciendo el padre fulano? Y nomás estás concentrado en lo que puedes percibir con los sentidos, estás perdiendo lo más importante de la misa. Estás perdiendo lo más importante de la misa. El sacerdote está en la misa para ayudarte a ti a pasar por medio de él y creer que el Señor está ahí presente. Y por eso ojalá puedan ustedes empezar a entender un poco más por qué es tan importante que la Santa Misa siempre se celebre en dirección de Dios, ad orientem, lo que quiere decir hacia el oriente, hacia Dios. El sacerdote básicamente desde el principio de la misa hasta el final está mirando a Dios. Piensen en Jesús. Jesús es el sumo sacerdote. Él está completamente mirando a su Padre en el cielo. Se está dirigiendo a Él. Por la salvación del género humano. Pero el primer acto es siempre hacia Dios. Si el sacerdote durante toda la misa nos está mirando a nosotros, eso no tiene fundamento en la historia en toda la historia de la
la misa y la liturgia de la Iglesia Católica. Esto es algo que se tiene que corregir. No tenemos tiempo de entrar en todo detalle, de decir, bueno, padre, pues entonces, ¿por qué en la misa nueva el sacerdote siempre está mirando al pueblo? Hay una explicación también muy buena acerca de por qué y por qué es un error y cómo en realidad eso no es en obediencia a la Iglesia. Tomará más tiempo. Ojalá que una de las cosas que vayan a hacer después de la misión es tratar de aprender un poco más de lo que es la misa y lo que es la misa tradicional en latín. E ir descubriendo todos los tesoros que la misa contiene. No vayan a olvidar las palabras de San Buenaventura, doctor de la Iglesia, que les cité en el sermón, donde San Buenaventura, hablando de la misa, él dice, así como hay gotas en el mar, así tan numerosos son los misterios que contiene la Santa Misa. Esto también es algo increíble. Terminamos aquí con esta primera explicación de qué es la Santa Misa. El santo sacrificio de la misa, noten también el término que usa la Iglesia, siempre se refiere al sacrificio de la misa, porque es el mismo sacrificio que el del Calvario. Esto es la esencia de la misa, es el sacrificio de Cristo, es el sacrificio de Cristo. Por eso les digo que el hecho de que escuchamos la palabra de Dios en la misa es algo secundario. Es esencial a la misa, no hay misa si no hay proclamación de la palabra de Dios. Pero no se puede comparar las palabras de Dios con el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios. No se pueden comparar sus palabras con el cumplimiento de todas sus palabras y de todos sus hechos en la tierra, su santísima muerte en la cruz. El santo sacrificio de la misa es pues realmente el mismo sacrificio que fue ofrecido en la última cena, el mismo que fue ofrecido en la cruz. Con qué veneración y amor debemos recordarlos. La Santa Misa es el cielo en la tierra. Cuando tú vienes a misa, debes de percibir que lo que estás mirando es algo del cielo. Esa es una gran diferencia que vas a notar entre la misa tradicional en latín y la misa nueva, especialmente cuando uno va a una misa tradicional en latín solemne, donde hay un subdiácono, el diácono, subdiácono, todos los monaguillos, el incienso, el canto solemne, que es un canto celestial. Les animo a ustedes, los que nunca han visto una misa solemne de la misa tradicional, por lo menos, busquen ahí en el internet, si pueden. Empiecen ahí a buscar, van a poder encontrar misas solemnes. Incluso ahorita como se están grabando esta misión, se han grabado unas de las misas que yo he ofrecido, unas misas solemnes. Pueden también buscar esas. Si nomás ponen allí mi nombre en el YouTube, FR para Padre, Father Michael, que es Miguel Rodríguez, van a salir unas de esas misas y luego ya pueden ver. Pero les animo, presten atención a esta dimensión, porque lo que van a ustedes mirar es, aunque no vayan a entender necesariamente muchas de las palabras, ustedes al mirar la misa tradicional solemne, van a ver algo del cielo. Eso es la misa. Nunca vas a estar más cerca del cielo, aquí en la tierra, cuando estás en la Santa Misa, y especialmente cuando recibes a nuestro Señor Jesucristo en la Santa Comunión. Y es trágico cuántas cosas del mundo
y criterios del mundo han entrado en los cambios que se han hecho a la Santa Misa. Cambios mundanos. Y muchas veces uno va a misa y hasta andan felicitando a los de cumpleaños y felicitando a gente que viene de visita. Ha entrado tanto del mundo. Eso no tiene nada que ver con la Santa Misa. Eso está fuera de lugar. Pero muchos de los católicos ya no se dan cuenta. ¿Saben por qué? Ya no conocen lo que es la misa. Ya no conocemos lo que es la Santa Misa. Les voy a explicar un poco de cómo realmente estamos pasando por una crisis inmensa de fe en la iglesia ahorita, hoy en día. ¿Y por qué? Porque la misa ya no está alimentando esa fe. Los católicos vienen a la misa y todo lo que ven es mundano. Y nomás andan mirando a ver quién viene, quién hace. Nomás todo lo que hacen en la misa tiene que ver con sus sentidos. Ver, oír, tocar. Si yo no toco, yo no creo. Son las palabras que acabamos de escuchar en Juan capítulo 20, Santo Tomás. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. La misa no se trata de estar viendo con los ojos físicos o oyendo con los oídos físicos. Se trata de creer en los misterios ocultos, creer en las realidades invisibles, creer que tú estás ahí al pie de la cruz, junto con la Santísima Virgen María, junto con San Juan. Eso no es fácil. Si tú me dices, Padre, pues, ¿qué es eso? ¿Cómo, si yo estoy sentado aquí en una banca, aquí en Estelí, en Nicaragua? ¿Eso es lo que está pasando aquí? Yo diría, sí, a nivel humano, a nivel natural, pero ¿qué es lo que está pasando a nivel sobrenatural? Dios está actuando aquí sobre el altar. Misma víctima, mismo sacerdote, mismo sacrificio que Calvario. Lo enseña dogmáticamente la Iglesia Católica. Quien no cree esto no es católico. Y cada vez que venimos a misa los domingos tenemos que creer esto en lo profundo de nuestro corazón. Y entonces esto es lo que dice el Papa Urbano VIII. Él nos da esta enseñanza. Papa Urbano VIII cita: si entre los negocios humanos hay algo que es completamente divino y que los santos del cielo podrían envidiarnos si la envidia cupiese en ellos, tal es sin duda alguna el santísimo sacrificio de la misa, gracias al cual, por decirlo así, poseen los hombres por anticipación el cielo en la tierra, teniendo ante los ojos y tocando con las manos al Creador mismo del cielo y de la tierra. Fin de cita. Papa Urbano VIII nos está enseñando y nos está enseñando esto porque esto que enseña la Iglesia y porque Él lo cree. Él dice, hasta los santos en el cielo, si podrían envidiarnos, no que tienen envidia los santos en el cielo, si podrían envidiarnos, nos tendrían esta envidia, que estamos nosotros en la Santa Misa. Increíble. La conclusión a esta pregunta clave, ¿qué es la misa? Vamos a seguir regresando a esta pregunta y por favor ustedes también háganlo. Háganse esta pregunta. Busquen la respuesta, que es lo que enseña la Iglesia Católica. Y lo que van a descubrir cómo la Iglesia Católica, en todos los detalles de la misa tradicional, esto ha sido la misa desde la Iglesia por 2000 años. Van a descubrir que en todos los detalles de la misa tradicional en latín, allí la Iglesia nos está enseñando lo que es la misa. Por eso tú en la misa tradicional vas a, por ejemplo, ver
que el sacerdote está besando el altar, está haciendo muchas genuflexiones, porque realmente este es el sacrificio de Jesucristo. Por eso tú incluso vas a ver, especialmente en las misas solemnes, de la misa tradicional, vas a ver las muchas veces que se besa la mano del sacerdote. Porque eso no es un acto principalmente que se está dirigiendo al sacerdote en sí, el padre, digamos, Rodríguez. No. Es que es un acto de fe. Un acto de amor y de reverencia a Jesucristo, sumo sacerdote. Son ejemplos de los misterios en los que tenemos que creer en la misa. Acto de fe, ejerciendo la fe. El resumen entonces aquí, podemos pues decir verdaderamente que la Santa Misa es el acto más sagrado de nuestra religión, porque lo instituyó Dios, porque lo instituyó Dios mismo, porque Dios es ofrecido como víctima, porque Dios ofrece como sacerdote, porque solo a Dios puede ser ofrecido semejante honor. En la Santa Misa todo es Dios, por eso es el acto más sagrado de nuestra religión. Dios mismo lo instituyó. Vamos a hablar de cómo la misa no es una obra principalmente del hombre, es obra de Dios. En latín, opus Dei, obra de Dios. Hasta este punto que es esencial. Todos nosotros como católicos debemos de poder responder cuando nos hacen la pregunta, ¿qué es la misa? Nosotros debemos de responder, yo no entiendo todo lo que es la misa, pero yo sé que la misa es obra de Dios. Es algo divino, el cielo en la tierra. Y entonces todos los católicos deben de realmente tener un horror cuando el hombre empieza a meter mano y manipular la misa, cambiando oraciones, metiendo cosas mundanas en la misa. Esta es obra de Dios. Pero, ¿creemos que es obra de Dios? ¿O creemos que es obra del hombre? Muchos. Yo les estoy diciendo la verdad. Quien crea que lo crea y quien no, no. Pero la verdad es que muchísimos dentro de la Iglesia Católica, y hablo de la jerarquía, sacerdotes, obispos, hasta papas, muchísimos en la Iglesia Católica hoy en día ya no creen que la misa es fundamentalmente opus Dei, obra de Dios, sino obra de hombre. Y por eso hay una falta de respeto a la misa. Por eso hay una falta de reverencia en lo que está sucediendo en la Santa Misa. Si tú quieres buscar un ejemplo, ponte a considerar el ejemplo de la Santísima Virgen María. ¿Qué es lo que estaba haciendo la Santísima Virgen María al pie de la cruz de su Hijo? Ella estaba participando profundamente en ese sacrificio. No hay nadie en toda la historia de 2000 años que participó más profundamente en la Santa Misa que la Santísima Virgen María. Ella compartió tan profundamente la pasión de su Hijo, esa misma pasión en su corazón, que por eso la Iglesia Católica habla de ella como corredentora. La Iglesia, al usar ese término, no está diciendo que ella está al mismo nivel de Cristo, pero está diciendo que ella cooperó en la redención del género humano en una forma única, porque ella participó en su pasión y muerte en una forma única. Y la Virgen María no tuvo que decir ni una sola palabra al pie de la cruz.
porque estaba creyendo. Nosotros cuando estamos en la misa no tenemos que estar hablando para participar en la misa. Ese es un gran error de los tiempos modernos. Ese es un gran error del periodo postconciliar, de pensar que tenemos que estar hablando y moviéndonos para participar activamente. No. La participación en la Santa Misa es creer en lo que es y unir el alma, la voluntad y la inteligencia, unirse a este sacrificio por medio del sacerdote, por medio de Jesucristo, unirnos al sacrificio de Cristo. Porque eso es la misa. Ahora, si tú vienes a misa y tú no crees que es el sacrificio de Cristo y ni te das cuenta, ¿cómo vas a participar en la misa? Si estás rezando oraciones, Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, si estás respondiendo amén y con tu espíritu, si estás cantando cantos, alabaré, 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 y no crees en el sacrificio de Cristo, ¿qué estás haciendo? Ahora, muchos de los feligreses es que no saben. No hemos sido instruidos. Incluso, como les sigo diciendo, los cambios que se han hecho en la misa no se prestan, no nos están ayudando a realmente creer lo que está sucediendo. Han hecho lo opuesto. Y por eso yo se los presento muy claro. Los cambios que se han hecho a la misa en el periodo después del Concilio Vaticano II no han sido buenos cambios. No han sido conforme a toda la tradición litúrgica de la Iglesia Católica. No han ayudado a los fieles a realmente apreciar la misa por lo que es misterio de fe, sacrificio de Cristo. Son poquísimos los católicos hoy en día que saben eso, que lo creen. Lo que vamos a hacer ahorita es, voy a hablarles por unos momentos acerca de la fe. Porque también aquí hay mucha confusión. Ya estamos dando una respuesta a qué es la misa, ahora hay que preguntarnos qué es la fe. Porque la misa es un misterio de fe. ¿Qué es la fe? Ahorita también, muchos de los católicos no entienden lo que es la fe. Ellos piensan que la fe es un sentir interior. Pues sí, yo siento que Jesús está aquí presente. Tengo fe. No precisamente. No precisamente. Los protestantes, que en realidad son herejes, ellos te pueden quizás citar unas citas bíblicas, quizás te pueden hablar de una experiencia personal que han tenido, de cómo Cristo los salvó o cómo Cristo los sanó y cómo han dedicado su vida a Jesús. Esa no es la fe. Y realmente allí no hay una fe auténtica en Jesús. Y tú dices, pues ¿cómo es posible? Si yo veo este protestante que mire cómo está sirviendo a los pobres, mire cómo lee su Biblia todos los días, mire cómo ha dejado los vicios. Bueno, también yo les digo, mire, yo no puedo explicar todo. Hay elementos misteriosos en la vida. Yo tampoco no puedo juzgar los corazones y yo no puedo también juzgar a esa persona, digamos, en lo interior de su alma, pero lo que sí sé es que si tú no te estás poniendo de rodillas ante Jesucristo, que está realmente presente en la Eucaristía, la Santa Misa, misterio de fe, yo no sé en quién estás creyendo, pero no crees en Jesús. Y eso porque lo revela Dios. Ese es el punto al que vamos a llegar ahorita al decir qué es la fe. Entonces, para responder a eso, queremos responder a la pregunta, ¿qué es la fe? Les voy a dar la definición de la Iglesia Católica. Eso es lo que enseña la Iglesia respecto a la fe.
en cualquier catecismo bueno se puede encontrar esta definición. Cuando digo catecismo bueno, estoy hablando, miren, hay que mirar los textos especialmente preconciliares. Han entrado muchas ideas medio modernas en los textos, incluso catecismos después del concilio. Ahora, estos quizás son temas ahorita difíciles de entender. Yo sé, nomás pongan una poquita de confianza en esto. Esta es la definición que da la Iglesia. ¿Qué es la fe? La fe es una virtud sobrenatural, infundida por Dios en nuestra alma, por la cual, apoyados en la autoridad del mismo Dios, admitimos como ciertas las verdades que Dios nos ha revelado y que propone a nuestra creencia por medio de la Iglesia. ¿Qué es lo que dijimos? 4 aspectos a la fe. Se los voy a decir aquí claramente para que puedan recordar. Para que haya fe, todos presten atención, para que haya fe tenemos que tener estos 4 elementos. Si uno falta, si uno o más de estos elementos faltan, no es la fe. Ahora, yo no sé qué es, yo no estoy necesariamente diciendo que la persona no es sincera, pero no es la fe. Si tú tienes que tener 4 cosas para que un carro sea un carro, el coche sea coche, pues tiene que tenerlas, y por decir llantas y puertas y no sé, asiento ahí para la rueda ahí para manejar. Y luego vamos a suponer que alguien tiene algo, no sé qué, pero digamos que no es un carro, pero es otra cosa, que tiene otras cosas y va más rápido que el carro. Bueno, y si alguien me dice, pues ¿cómo es que va más rápido? Bueno, yo no puedo explicar, pero yo sé que no es carro. Lo mismo con la fe. Aunque alguien se aparezca muy piadoso, o nos esté citando la Biblia, o hablando de cómo, diciéndote, mira, el Señor me sanó. Pero si falta uno de estos 4 elementos de la fe, eso no es la fe. Ahora, como les digo, yo no sé exactamente qué será. El diablo también actúa y el diablo también puede engañar. ¿Cuáles son esos elementos? Vamos a repasar lo que acabamos de escuchar en la definición de la fe. Primero, el principio de dónde proviene. La fe es infundida por Dios. Es un don de Dios. Es un don que recibimos el día de nuestro bautismo. Es una virtud sobrenatural, no es de este mundo, viene de Dios. Dios infunde eso en nuestra alma el día de nuestro bautismo. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de cooperar con esta gracia e ir creciendo en fe, especialmente los papás, al bautizar a sus niños. Estar haciendo una promesa solemne de ayudar a sus hijos a crecer en la fe. Y no estar tan metidos en el mundo que se va desapareciendo y debilitando la fe. Y lo que más va a alimentar la fe, recuerden, es la Santa Misa, misterio de fe. Entonces, primer punto, es infundida por Dios. La fe no es obra tuya y no es obra mía, es obra de Dios y es un misterio. Y por esto ya tengan mucho cuidado las personas que están hablando como que saben todo lo de la fe. Yo tengo fe, siento fe. Ten cuidado. Porque tú no eres el autor aquí, tú no eres el que estás determinando cuánta fe, quién tiene fe, quién no tiene fe, es infundida por Dios. Segundo punto de la fe, el objeto sobre el cual versa las verdades reveladas. Eso es importantísimo. Para que haya fe, tú como voluntad e inteligencia se tienen que estar dirigiendo a las verdades reveladas por Dios. Vean cómo esto no es un sentir. Y esto no es nomás creer en Jesús a mi manera o leer la Biblia a mi manera. Las verdades reveladas por Dios.
¿Cuáles son unas de esas verdades reveladas por Dios? Ejemplos. La presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Esa es una verdad revelada por Dios, no revelada por el hombre. Entonces, en eso tienes que creer para tener fe. Si no crees en la presencia real de Jesucristo, esta verdad revelada por Dios, ¿cómo vas a tener fe? Tienes que creer en la virginidad perpetua de la Santísima Virgen, en su Inmaculada Concepción. Son verdades reveladas por Dios. El que no cree en la Santísima Virgen, pues ¿cómo va a tener fe? Una verdad revelada por Dios, el infierno. El infierno existe, el purgatorio en sí existe, los ángeles existen. Si tú no crees en el purgatorio y dices, no, pues yo no creo en el purgatorio, ¿dónde está eso en la Biblia? Está en la Biblia, 2 Macabeos, por ejemplo. Pero aparte de eso, no todo lo que enseña Jesucristo y no todo lo que enseña Dios está explícitamente, digamos, en la Biblia. Es parte de lo que llamamos el depósito de la fe. Sagrada Escritura, Sagrada Tradición. Y es más, cuando empezamos a estudiar nos vamos a dar cuenta que incluso la Biblia nomás tiene, por decir, tenemos la garantía que la Biblia es la palabra de Dios porque nos dice eso la Sagrada Tradición. Pero ya ese es otro tema. Últimos 2 puntos de esta definición de la fe. Tercero, el motivo por el cual creemos. ¿Por qué creemos? Por la autoridad de Dios, porque Dios lo dijo. Por favor, recuerden esto. La fe no es porque yo lo siento, porque siento algo en mi alma, porque siento algo en mi cabecita. No, tú puedes sentir o no sentir. La fe es lo que me motiva, es la autoridad de Dios, porque Él lo dice, porque Él lo revela. Y por eso cuando tú vienes, por ejemplo, a misa, no se trata de sentir, no se trata tampoco ni de entender con tu razón humana. Eso entonces no es la fe. La fe no es, yo creo porque yo toqué y porque yo lo vi. Y porque yo miro ahí en la Santa Misa y yo veo que veo a Jesús ahí en el altar. Es por la autoridad de Dios. Y es por la autoridad de Jesucristo que un varón bautizado católico es ordenado sacerdote. Porque Dios lo hace. Y porque Dios lo pone como su intermediario, actuando en su persona y en su nombre en la misa para la salvación de las almas. Y por eso en la Santa Misa es Jesús, porque Él lo hace, Él lo dice, por la autoridad de Dios. Todos los misterios de la misa son misterios principalmente, son misterios porque allí actúa Dios. Y por eso cuando tú crees en ese misterio puedes tener fe, porque lo que te está motivando es la autoridad de Dios, no tus sentimientos, no tu percepción, no tu razón humana. Y apliquen todo esto, porque esta es la primera objeción o el primer obstáculo que tienen los católicos cuando estamos hablando de la misa tradicional. Ellos me dicen, padre, lo primero que siempre todo el mundo me dice, padre, es que yo no lo entiendo. No estás ahí principalmente para entender con tu razón humana. Eso no debe ser lo que te esté motivando. Estás ahí porque crees, por la autoridad de Dios, que esta Santa Misa es el acto más sagrado que tenemos. Y que allí Dios está actuando, Opus Dei. Y el mundo no lo va a entender. Incluso grandes teólogos no lo van a entender. Pero es. Porque lo dijo el Hijo de Dios. Es su sacrificio, es su sacerdote.
misma víctima, mismo sacerdote, mismo sacrificio. Y el cuarto aspecto, el medio de que Dios se vale para llevarnos al conocimiento de aquellas verdades es la enseñanza de la iglesia. Importantísimo. Porque entonces podemos decir, bueno, ¿cómo sabemos cuáles son las verdades reveladas por Dios? Gente dice, Dios me dijo. Yo sentí el Espíritu Santo me dijo esto, el Espíritu Santo me dijo lo otro. No, aquí no se trata de inspiración directa del Espíritu Santo. Dios está revelando estas verdades por medio de la iglesia. Recuerden esto, porque sin esto no hay fe. La fe no es que yo personalmente estoy sintiendo algo. Dios lo tiene que revelar por su autoridad, por medio de la iglesia. Y eso es lo mismo para la Biblia. Muchos no entienden eso, pero históricamente eso es el caso con la Biblia. Tú y yo podemos creer en la Biblia en fe, que es la palabra de Dios, porque lo dice la iglesia. Lo dice la iglesia. La iglesia es la que puso por escrito la Biblia y la iglesia es la que decidió cuáles libros eran palabra de Dios y cuáles no. Es una ridiculez para alguien decir, yo creo en la Biblia, pero no creo en la Iglesia Católica. Eso es absurdo. Pónganse listos. Muchísimos afuera en el mundo están completamente desviados. Están hablando de Cristo y traen la Biblia y son, qué sé yo, evangélicos o no sé qué, y están tratando de desviar a los católicos con la Biblia en la mano. ¿Cómo puedes creer en la Biblia y no creer en la iglesia? Les voy a dar un ejemplo, y esto realmente es una analogía. Esto es la Biblia, cómo tomó origen la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Si yo me pongo a escribir un libro de mi vida, y aquí me pongo a escribir todo lo que pasó en mi vida, y escribo el libro, y luego ya les doy el libro y ustedes están leyendo el libro. Pues sabemos esto de la vida del padre Rodríguez, sabemos lo otro. Y luego vamos a suponer que yo vengo y les platico algo de mi vida. Y ustedes dicen, padre, pero eso no está en este libro. Y entonces, usted no está diciendo la verdad. Pues, ¿quién dice eso? Eso no tiene sentido. ¿Sí me explico? Tú no sabes lo que estás diciendo. Si yo fui el que escribí el libro, tiene autoridad porque yo lo escribí, yo conozco mi vida y te estoy diciendo la verdad. Y por eso lo crees. Por eso dices, esta es la vida del padre Rodríguez, porque yo lo escribí. Porque te digo, esto es verdad. Y entonces si yo te digo otra cosa que no está en el libro, me vas a decir, pues, yo creo porque la autoridad es la misma y el padre no escribió todos los detalles de su vida en su autobiografía. Lo mismo en la Biblia. La iglesia puso por escrito en el Nuevo Testamento su fe en Jesucristo, su experiencia de conocer a Jesús, de estar ahí al pie de la cruz, en la persona, por ejemplo, de San Juan. Pero es la iglesia. Entonces, la iglesia nos enseña, esa es la autoridad. Por eso la Biblia es la palabra de Dios, porque la iglesia nos dijo, Dios por medio de su iglesia. Todos esos son elementos de la fe, no los vayamos a olvidar. Vamos a regresar a esto, pero no olvidemos. Para que haya fe tenemos que tener eso. Es algo que viene de Dios, infundida por Dios. Se trata, el objeto, tienen que ser verdades reveladas por Dios. Tienes que creer en las verdades reveladas por Dios. El motivo, la autoridad de Dios, porque lo dice Dios. No porque lo dice el mundo, no porque es lo que es más popular y no porque es lo que yo siento en mi corazón. Por la autoridad de Dios. Y 4, el medio que Dios usa es por medio de la iglesia. Y por eso créanlo, sin la iglesia no hay fe. Se los voy a decir claramente, sin la iglesia no hay fe. Porque ese es el medio que Dios está usando para revelar sus verdades. El que no cree en la iglesia católica y el que no está reconociendo ahí la autoridad de Dios no tiene fe. Yo no sé qué tiene, pero no es fe, no es la fe cristiana. San Pablo
nos dice que la fe viene directamente de Dios. Efesios 11, versículo 8, Efesios 11, 8, cita, la fe no viene de nosotros, sino de Dios. Fin de cita. Recuerden, el motivo de la fe es la autoridad de Dios. Esto es, no creemos porque hayamos visto, si se trata de hechos, ni porque comprendamos, si se trata de verdades, sino que creemos porque Dios, que no puede engañarse ni engañarnos, es quien nos ha revelado. Muy rapidito, 3 puntos muy breves respecto a la fe, sencillos. Cuando se trata de la fe, recuerden esto, la fe se trata de pasar de lo visible a lo invisible. Esto es un proceso, un camino muy importante, de pasar de lo visible a lo invisible. Esto también en los días que vienen lo vamos a ver aplicado, especialmente cómo se aplica en la misa. Recuerden, la misa es mysterium fidei, misterio de fe. En la misa, entonces, para participar, para vivir la misa, vamos a tener que estar pasando de lo visible a lo visible. No quedarnos en lo visible, sino pasar a lo invisible. Hebreos 11:1. La fe es un convencimiento de las cosas que no se ven. La fe es un convencimiento de las cosas que no se ven. Podríamos añadir de las cosas que no se entienden completamente con la razón humana. De las cosas que no se oyen completamente con el oído humano. Y luego Hebreos 11:6, muy importante también, Hebreos 11:6. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Ahí en eso debemos examinar nuestras vidas. Es imposible agradar a Dios sin fe, por eso Dios nos ha dado la misa, para que lo agrademos con fe. Pero si has ido a misa y no has ejercido tu fe, ¿es algo agradable a Dios? Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Hay unos que están promoviendo la misa nueva y dicen, no, mire, la misa nueva, el rito antiguo es lo mismo porque Jesús está presente, las dos misas son válidas y entonces ya todo es lo mismo. No exactamente. De parte de Dios, bueno, si se sigue lo que se debe de seguir y todo, la misa nueva es válida, pero siguiendo las normas que ha mandado la iglesia, otra vez la iglesia, y no cambiando cosas a su manera. Pero eso no es todo. Tú tienes que estar creyendo, ejerciendo tu fe para que eso sea agradable a Dios. Y en la misa no nomás es el sacrificio de Cristo, eso es lo principal, ciertamente. Es también que nosotros, la iglesia, nos unamos a ese sacrificio. Pero para hacer eso tú tienes que tener fe. Y si no tienes fe, aunque el sacrificio de Cristo esté presente, en un sentido muy profundo, no es agradable a Dios. Ahorita no estoy hablando de la acción de Cristo. Estoy hablando de la parte humana, que es también esencial. Tú tienes que creer para que sea agradable a Dios. Vamos a concluir con un texto. Este texto lo voy a explicar un poco más, comenzando mañana. Pero escuchen con mucha atención este texto, porque realmente esto nos explica en breve todo el tema de la misión. Nos va a hablar de cómo la misa es un misterio de fe y también nos va a ayudar a apreciar
lo importante de todos los detalles de la misa tradicional, todos los signos visibles que están en la misa que necesitamos para poder ir de lo visible a lo invisible. Y que no se puede nomás estar cambiando los elementos visibles de la misa y pensar, bueno, sigue siendo todo igual. No. Esos signos visibles tienen que estar ahí para que podamos creer. Este es el texto. Y es un texto realmente autoritativo. Con suma autoridad se toma del Concilio de Trento, de donde el concilio está dando la doctrina sobre el santísimo sacrificio de la misa. Esto se toma del capítulo 5 de ese texto, la doctrina sobre el santísimo sacrificio de la misa del Concilio de Trento, la sesión número 12 del 17 de septiembre 1562. Y nos enseña lo siguiente, la Iglesia en este concilio dogmático, lo siguiente, cita, y como la naturaleza humana es tal que sin los apoyos externos no puede fácilmente levantarse a la meditación de las cosas divinas, por eso la piadosa Madre Iglesia instituyó determinados ritos, como por ejemplo que unos pasos se pronuncien en la misa en voz baja y otros en voz algo más elevada. E igualmente empleó ceremonias como misteriosas bendiciones, luces, inciensos, vestiduras y muchas otras cosas a este tenor, tomadas de la disciplina y tradición apostólica, con el fin de encarecer la majestad de tan grande sacrificio y excitar las mentes de los fieles por estos signos visibles de religión y piedad a la contemplación de las altísimas realidades que en este sacrificio están ocultas. Fin de cita. Es un pasaje maravilloso. En breve nos está diciendo que la Iglesia ha instituido con la autoridad de Dios diferentes ceremonias, cosas que podemos ver, lo visible. Velas, crucifijo, ornamentos, incienso, inclinaciones, genuflexiones, besos, signos de reverencia. Todo tipo de signos. No lo vamos a ver ahorita en las misas que yo estoy celebrando, pero algo que también es parte del rito antiguo es en el momento de la consagración. Un monaguillo trae otra velita, la pone ahí sobre el altar. Desde el momento de la consagración hasta que el sacerdote termina purificándose las manos, entonces se apaga esa velita. ¿Y por qué esa velita? Porque es otro signo visible, preciosísimo, de que en ese momento que se enciende, el Hijo de Dios ha bajado del cielo, está presente sobre el altar. Venid y adoremos. Es un gran signo de una altísima realidad, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo este texto. Nos está diciendo que la Iglesia a lo largo de 2000 años ha puesto todos estos signos visibles en la misa con el fin de excitar las mentes de los fieles, ayudarte por estos signos visibles a llegar a la contemplación de las altísimas realidades que en este sacrificio están ocultas. Eso es la misa. Poder llegar a las altísimas realidades que están ocultas por medio de la fe, que son invisibles, pero por medio de lo visible. Ahí lo retomaremos el día de mañana.
Nos ponemos de rodillas para hacer la oración final. Bendición de la Santísima Virgen. Madre mía, bendecida vuestro Hijo, y que vuestra bendición me prevenga, me acompañe, me guarde, me defienda, me aliente, me sostenga en todo lugar y en todas las circunstancias. Que vuestra bendición permanezca en mí noche y día, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte, y durante la eternidad. Oh bendición de María, dichoso quien te desea, pide, recibe y guarda, y que después de haberte obtenido acá en la tierra, para sostener las pruebas y las luchas de este valle de lágrimas, te lleva en su último suspiro como prenda de misericordia y vida eterna. Bendecidme, oh María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedictio Dei omnipotentis, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, descendat super vos, et maneat semper. Amén. Muchas gracias, les animo que hagan todo lo posible para venir mañana. Confesaré a las 4 de la tarde. Ojalá, el programa es para rezar el rosario a las 5, nomás que pues no había nadie aquí, entonces no rezamos el rosario, pero queremos rezar el rosario a las 5 y luego la misa comenzar a las 5:30, la charla a las 6:30. Hagan lo posible para invitar a más personas. Realmente es un tema importantísimo, que no nomás tiene que ver con la Santa Misa, sino realmente con la fe, con nuestra fe católica. Dios los bendiga.